Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buen día para todos ustedes. Si bien es cierto, nosotros somos pertenecientes al grupo de legislación tributaria de los sábados por la tarde de la Universidad del Atlántico con el profesor Antonio Bisbal en el periodo universitario 2018-2. Nosotros vamos a desarrollar un artículo científico basado en el derecho tributario en Colombia. Bueno, nosotros decidimos desarrollar esta temática porque consideramos que es un tema que abarca todos los aspectos generales correspondientes a los tributos que se manejan en nuestro país. Para adelantarme un poco sobre lo que hablamos en el artículo científico, quiero mencionarles que el derecho tributario es el área del derecho que se encarga de estudiar todas las leyes que como tal establecen la forma en la que el gobierno recoge todos los ingresos que posteriormente son distribuidos a la administración pública y asimismo a la satisfacción de los servicios de los ciudadanos. Entonces, esto lo vamos a estar tratando en el artículo científico. Nosotros desarrollamos el artículo científico en tres partes. En la primera corresponde pues aspectos generales como tal del artículo del derecho tributario, tales como conceptos básicos, de qué forma se lleva el derecho tributario en Colombia, cuáles son los diferentes entes que crean las leyes para recolectar los tributos en el país, cada cuánto se modifican estas reformas, en fin, vamos a abarcar toda esa temática. También vamos a hablar acerca de cuáles son los diferentes tipos de tributos que se recolectan pues, en Colombia. Si bien sabemos que no solamente se recolecta un tipo de tributo o no solamente existe un solo tipo de tributo, sino que existen tres. Para adelantarles aquí se trata de tasas, impuestos y contribuciones. Y pues en el artículo estaremos llevando mucho más a fondo. Bien, también sabemos que estas reformas que existen a nivel nacional sobre los tributos, para algunas personas puede ser positiva, pero para otras puede ser negativa. Esto se debe a que algunas personas consideran de que el derecho tributario o los tributos que se establecen en el país deben darse de forma como decreto reglamentario y no por ley de una forma autócrata como podríamos pensar algunos de nosotros. Es decir, que todos los ciudadanos tengamos ese poder o esa parte del cumplimiento sobre nuestra opinión con respecto a todo lo que se vaya a realizar en nuestro país y que nuestra voz sea oída pues para todo el gobierno como tal antes de poder establecer las diferentes leyes que pueden afectarnos o beneficiarnos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Milagros Catalán. Yo les vengo a hablar más a fondo acerca de las reformas tributarias en Colombia. Cuando en nuestro artículo científico escuchamos hablar de tributación, hacemos referencia a todos aquellos impuestos los cuales las personas, empresas u organizaciones deben cancelar al Estado por distintos aspectos, como lo son por tener una propiedad, por utilizar un servicio, por comprar un producto o por llevar a cabo una actividad. Que estos pagos constituyen a la mayoría de los ingresos del Estado, con el fin de realizar inversiones sociales, infraestructuras y pagar así sus gastos administrativos. Últimamente, no somos el único país con una estructura de impuestos. Los demás países también pues manejan ese tipo de estructura, la cual determina quién o quiénes deben pagar una tributación, el motivo por el cual y la cantidad que deben abonar sobre esto. Dependiendo las políticas de los gobiernos y del desempeño de su economía, esta estructura se debe modificar y a esta modificación es a la que se denomina reforma tributaria. Según la reforma tributaria se buscan uno o varios cambios a los aspectos de la estructura, buscándose a través de ella disminuir o aumentar la cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. Por ejemplo, si un Estado tiene unas finanzas
públicas sanas, una administración pública eficiente, su población tiene un nivel de vida aceptable y la economía tiene un desempeño sobresaliente, posiblemente no necesite de todos los ingresos que está recibiendo, por lo que puede hacerse una reforma tributaria que disminuya la cantidad de impuestos que le cobra a los habitantes. En caso contrario, es aquel en que las reformas tributarias busquen aumentar la cantidad de dinero que el Estado recibe por concepto de impuestos. ¿Cómo se han aplicado las reformas? Una perspectiva general, si se cumplen o no. En Colombia existe la regla fiscal que le indica una hoja de ruta al gobierno para trazar las respectivas reformas tributarias, previendo un modesto impacto en los ciudadanos. El impacto al que hace mención la regla fiscal es en la deuda pública, la devaluación y la calificación del riesgo. Toda reforma tributaria busca incrementar los ingresos tributarios a través de los ingredientes básicos, como son los impuestos a las empresas, los impuestos a las personas naturales y el impuesto o el incremento en el IVA. Con esto se debe generar los ingresos tributarios suficientes para cubrir el gasto público. Sin embargo, en una economía como la colombiana, esto no es suficiente. Por ende, se hace necesario tomar otras medidas como reducir el gasto público innecesario, focalizar mejor los subsidios, reducir la evasión y atacar la corrupción. Hay que resaltar que quien propone estas reformas tributarias es el gobierno de turno. Y en Colombia siempre ha existido un modelo económico que favorece a las clases que poseen mayor capacidad adquisitiva, en este caso los que presentan riquezas, y ataca a aquellas clases menos favorecidas, en este caso las clases medias y las clases bajas. Por ello, de las diferentes reformas tributarias, lo único que se ha implementado a cabalidad es el aumento en el valor del IVA. La reducción de impuestos a las empresas es otro de los factores que ha influido en todas las reformas tributarias que se han dado en los últimos tiempos, con la filosofía de que estas van a generar mayores empleos. Y hasta ahora no se ha logrado dicho objetivo. Y se vuelve a repetir actualmente en la presidencia o en el gobierno del presidente Duque. La evasión de impuestos se le está dando poca importancia, así como el principal factor que produce lamentables políticas opresoras al pueblo colombiano. Y en este caso estamos hablando puntualmente de la corrupción, pues ya que no se ve una voluntad política para afrontarlo. Y según el último informe emitido por la Procuraduría General de la Nación, al país le está costando anualmente 50 billones de pesos este factor. Y así no hay cifra tributaria que logre, no hay reforma tributaria que exista que logre recuperar esta cantidad de dinero que se está escapando. Pues el recurso está, pero está siendo desviado sin tener temor a que se le investigue. Lamentablemente en Colombia se han hecho famosas aquellas frases de reformas. Una cosa es la reforma que presenta el gobierno al Congreso y otra cosa es la reforma que sale del Congreso.